La liturgia de la Iglesia nos permite contemplar hoy la memoria de San Justino, padre de la Iglesia y mártir. San Justino nació alrededor del año 100 en la antigua Siquén, en Samaria, ciudad que en su tiempo se llamaba Naplus o Nablus. Sus padres eran paganos de origen griego y le dieron una excelente educación, instruyéndolo lo mejor posible en filosofía, literatura e historia. En sus libros, sobre todo el diálogo con el judío Tifón, nos cuenta que tuvo un largo camino filosófico de búsqueda de la verdad, luego del cual llegó a la fe cristiana. Fundó una escuela en Roma donde enseñaba gratuitamente a los alumnos en la nueva religión, considerada como la verdadera filosofía. En ella, de hecho, había encontrado la verdad y por tanto el arte de vivir de manera recta. Por este motivo fue denunciado y fue decapitado en torno al año 165 bajo el reino de Marco Aurelio, el emperador filósofo, a quien Justino se había dirigido una de sus obras denominada Apología. Justino y sus obras demuestran cómo la Iglesia celebraba el culto desde sus inicios. Las actas que se conservan acerca del martirio de Justino son uno de los documentos más impresionantes que se conservan en la antigüedad. Justino es llevado ante el alcalde o prefecto de Roma y entre los dos empiezan un diálogo emocionante. El oficio de lectura para el día de hoy contiene en la segunda lectura de las actas del martirio de los santos Justino y compañeros el relato apasionante entre Justino el filósofo y el prefecto rústico, en el cual se desarrolla un diálogo donde el prefecto rústico invita a Justino, luego de interrogarlo, a que ofrezca un sacrificio a los dioses para que se le perdonara la vida. Frente a esta solicitud, Justino se opone rotundamente exponiendo consideraciones filosóficas de peso. El prefecto rústico le indica que si no obedece lo que se le está pidiendo, será acreedor de muchos daños, de tormentos sin piedad. Ante tal incitación, Justino responde: nuestro deseo es llegar a la salvación a través de los tormentos sufridos por causa de nuestro Señor Jesucristo, ya que ello será para nosotros motivo de salvación y de confianza ante el tribunal de nuestro Señor y Salvador, que será universal y más temible que este. Los otros mártires dijeron a sí mismos: haz lo que quieras, somos cristianos y no sacrificamos a los ídolos. El prefecto rústico pronunció la sentencia diciendo: por haberse negado a sacrificar a los dioses y a obedecer las órdenes del emperador, serán flagelados y decapitados en castigo de su delito, y a tenor de lo establecido por la ley. Los santos mártires salieron gloriosos y glorificando a Dios hacia el lugar acostumbrado, y allí fueron decapitados, coronando así el testimonio de su fe en el Salvador. De esta manera, San Justino y sus compañeros mártires dieron gloria a Dios de su fe y sufrieron el martirio por profesar la fe en Cristo Jesús resucitado. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres,
Pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. La Iglesia nos permite contemplar hoy la memoria de San Justino, hombre sabio y sensato, sobre la cual podemos también construir nosotros una vida a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Una vida que se puede convertir en carne, una realidad que Cristo no es solamente un ideal de vida. Cristo es una experiencia que se puede hacer carne y hueso. San Justino encarna en este día la experiencia de nuestro Señor Jesucristo relatada por el evangelista San Marcos. Podemos por lo menos sacar 3 conclusiones para hacerlas realidad en nuestra vida. La primera conclusión: Jesús habla con autoridad ante los maestros de la ley, ante los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. San Justino habla con autoridad de lo que sabe ante el prefecto rústico, sí, ante la autoridad designada por el emperador Marco Aurelio. Y hablan de lo que saben, hablan de lo que están convencidos, hablan de aquello que por su experiencia de vida han llegado a conocer, hablan de aquello que desde una experiencia de estudio, desde una experiencia de contemplación, desde una experiencia de adentrarse en el cristianismo, pueden hablar acerca de aquello que han vivido y de aquello que conocen. Entonces, la primera conclusión es hablar con autoridad de aquello que se sabe. Una segunda conclusión que podemos sacar es de manera especialísima cómo San Justino convierte la filosofía, de hecho se denomina a sí mismo y es denominado como el filósofo. San Justino tiene el apelativo de ser no solamente un filósofo, sino un muy buen filósofo que viene de los orígenes judíos. Y en ese sentido, pues tenía una profunda tradición de la ley, de la Torá, de los libros sagrados, de la ley de Moisés, de los profetas. Pero San Justino también era filósofo, y al ser filósofo entiende que en el estudio de la filosofía, en la contemplación de la ley, la figura que sobresale es Jesús, es el Mesías anunciado, y en él confluyen no solamente la fe, la religión, sino también la razón. San Justino, al ser un apologista, defiende la fe con argumentos filosóficos. Esa es la segunda conclusión. Tenemos que defender nuestra fe con argumentos. Tenemos que defender nuestra fe con contenido. San Justino es el ejemplo vivo de aquello que se debate, de aquello de lo que se habla, es porque se sabe de lo mismo, es porque se sabe de lo que se está hablando. Que no hayan palabras sueltas, ¿sí? O dichos sueltos, sino que toda palabra que salga de la boca del hombre sea una palabra para edificar, para que quien la escuche, para que a quien llegue, esa palabra lleve el poder del Espíritu Santo y logre convertir a cada uno de nosotros en aquello que nuestro Señor quiere. No es lo que yo quiera, no es lo que usted quiera, es lo que Dios quiera. El testimonio maravilloso de la segunda lectura del día de hoy, en la denominación de las actas del martirio de San Justino y sus compañeros mártires,
vemos cómo la conclusión de este hermoso diálogo es: si no ofrecen incienso, sacrificio a los dioses, serán castigados, serán merecedores de muchos tormentos. En la felicidad de un cristiano convencido, con toda razón, con toda veracidad, con todo el entusiasmo que les inspira el Espíritu Santo, el Paráclito, indica que prefieren ir a la muerte antes que cometer impiedad. Y en efecto, esa es la conclusión a donde finalmente concluye el diálogo. ¿Sí? Se dirigen al lugar acostumbrado para ser martirizados. La tercera conclusión es la experiencia de vida de San Justino. San Justino, siendo un hombre de conocimiento profundo, de hecho denominado por el prefecto rústico un hombre sabio, decide ir a muerte antes que ofrecer un sacrificio a los dioses. La sabiduría de este mundo no es igual a la sabiduría de Dios. Por eso San Justino prefiere entregar su vida, porque ha encontrado la razón de ella misma. La razón de su vida es Cristo, a quien ha conocido no a través de la religión solamente, sino a través de la razón. Entonces, el testimonio que se da es un testimonio que se vive. Y de esta manera podemos nosotros entender que debemos emprender la tarea como San Justino de razonar aquello que creemos para tener una fe fuerte, una fe profunda, para dar razón de nuestra fe, como nos dice el apóstol San Pedro. Entonces, con estas tres conclusiones, esforcémonos hoy en la memoria de San Justino, filósofo, mártir, padre de la Iglesia, para comenzar el camino de la perfección, llevando a la realidad el cristianismo en el que creemos. El santo del día de hoy nos invita desde la reflexión, desde el estudio, desde la meditación, a dar razón de nuestra fe, a dar razón de nuestra esperanza. Terminamos este espacio colocándonos en manos de Dios y repitiendo las palabras de San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras.